en el INTA. La idea no es ninguna clase magistral, simplemente queremos contarles lo que nosotros hacemos, lo que pensamos en los distintos aspectos de lo que es la producción ganadera en Santa Cruz. Particularmente nosotros aquí en la agencia nos dedicamos a lo que es la ganadería bovina, la producción de forraje y manejo de riego, que es otro de los temas que va a tratar, se va a tratar en la última de las jornadas. Y como digo, la idea es un poco compartir con ustedes esta experiencia y también escuchar sus comentarios, saber si realmente pudimos lograr el objetivo, por lo menos de transmitirle esta experiencia nuestra. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de implantación de pasturas y producción de forrajeras, yo lo primero que digo es que de alguna manera fue siempre un caballito de batalla de los ingenieros agrónomos, sobre todo, el tema de promocionar la implantación de pasturas. Y la realidad es que casi podríamos decir que las pasturas nacieron, en el caso de Santa Cruz, nacieron casi con Santa Cruz, porque hay un montón de antecedentes históricos, como menciono ahí el caso de Andreas Madsen en Chaltén, un pionero de la provincia que quizá para muchos les sea desconocido, sin embargo fue un danés que pobló la zona del Chaltén y que fue uno de los que primeros introdujeron no solamente el tema de las forrajeras, sino también el tema de las semillas de cereales, de los cereales, porque era parte de su alimentación, digamos, la elaboración de panificados y demás, con lo cual producían trigo, cebada y avena. Pero también el Estado tuvo una participación muy importante en la base de lo que son las forrajeras en Santa Cruz. Basta recordar con que en los tiempos en que Santa Cruz todavía era territorio, no era provincia, el Consejo Agrario Nacional en su momento le otorgaba las tierras a los pobladores y junto con eso les daba también semillas de trébol y pastobillo para implantar en los campos que se le entregaban. Quizá por eso también en nuestra zona, sobre todo en la parte más occidental, pero incluso en vegas y lugares húmedos, son especies que normalmente o comúnmente no las puede ver. El INTA en los años 70, por un convenio con la FAO, fue quien de alguna manera comenzó fuertemente el desarrollo de las pasturas en escala. Este convenio permitió implantar importantes superficies de pastura, sobre todo en la zona sureste de Santa Cruz, por la zona de Estancia Cóndor, por ahí, y permitió incorporar en la zona Fuente del Coile también, zona oeste, digamos, suroeste de Santa Cruz, donde se permitió incorporar las primeras pasturas más o menos importantes y donde además los productores empezaron a conocer la maquinaria. Fíjense que pocos años más, también a raíz de la incidencia de la Dirección de Área de Frontera del Ministerio de Defensa, creo, de la Nación, se lanzó un programa para incorporar los vacunos en la provincia, en las zonas de frontera, como parte de asentamientos poblacionales, y allí fue donde la intervención del Estado fue muy fuerte porque no solamente permitió incorporar los vacunos como una especie nueva, digamos, entre comillas, para producir, sino que además los productores pudieron adquirir maquinaria y semillas que aún hoy están, portapicadoras, arados, rastras, en fin, enfardadoras, todavía, incluso muchas de ellas en funcionamiento todavía. Cuando también se hizo la división en la zona de Gobernador Gregores, el Valle del Río Chico, en la zona de Gobernador Gregores, también se entregaron las chacras para los productores con pasturas implantadas para que los productores empezaran con la ganadería. Es decir, hay un montón de historias donde la gran mayoría de los productores, quizás muchos de los que están escuchando hoy, sabrán mucho más que yo, de que en realidad
hablar de implantación de pasturas en nuestra provincia no es una novedad. Hay mucha historia escrita. Yo simplemente así como me pareció interesante, encontré un texto del padre Alberto de Agostini, que fue uno de los pioneros también de aquí de la provincia, donde al pasar por la estancia La Julia, una estancia que es emblemática en la confluencia de dos ríos, el río Chico y el río Chalía, acá en la provincia, pasó por allí una gran obra de forestación e implantación de forrajeras y demás, que fue además una estancia que fue pionera incluso en la producción de animales de pedigrí, de animales de calidad genética importante. Y él decía que el trabajo fue tan meritorio que demuestra la bondad productiva del terreno y sirve de modelo para el futuro agrícola de la Patagonia Austral. Esto para mí es una de las frases más interesantes, porque como pongo acá abajo, después de 86 años todavía seguimos buscando ese futuro agrícola de la Patagonia Austral. Bueno, lo importante es que estemos haciendo algo, y eso es lo que nos interesa. Acá para empezar, quiero plantear de alguna manera dos formas distintas como nosotros entendemos que se puede ver la producción ganadera. Por un lado, lo que yo quiero rescatar básicamente el concepto que no es mío, sino que es de un colega, por lo menos a él se lo he escuchado en reiteradas oportunidades, Pablo Borelli, donde él claramente menciona el hecho de que el campo sea una fábrica de pasto. Es decir, que en definitiva en la fábrica de pasto yo arriba le puedo meter vaca, le puedo meter ternero, le puedo meter oveja, le puedo meter lo que sea, pero le puedo meter lo que sea porque tiene pasto, porque hice el pasto, porque fabriqué el pasto. Entonces, la diferencia con el modelo que históricamente de alguna manera se vino planteando en nuestra provincia, donde muchas veces, por una cuestión incluso de hasta falta de asistencia técnica de organismos del Estado, el productor naturalmente incorporaba hacienda en los campos, cuando veía que la disponibilidad forrajera bajaba un poquito la hacienda, o alquilaba campos vecinos, y así hasta que llegamos a un proceso, digamos, a un círculo vicioso donde las condiciones hoy de pastizales naturales de toda nuestra provincia son estrictamente limitantes. Por eso quiero recalcar, porque esto del modelo fábrica es lo que a nosotros nos motiva a impulsar muy fuertemente lo que es la producción forrajera acá en toda la provincia. Nosotros creemos particularmente que la cadena productiva tiene 5 patas que son fundamentales, todas ellas debiendo trabajar en forma articulada como engranajes que se suman y se complementan, que son el pasto, el manejo, los que participaron de la charla anterior el jueves pasado de Rodrigo Fernández lo habrán escuchado, él habló específicamente del ordenamiento del rodeo, el tema de la sanidad y la genética, que es un tema que él va a tratar en la próxima charla, y el último que es, digamos, es extra, entre paréntesis, específicamente de la producción, pero que hace al éxito o al fracaso de la producción, que es la comercialización. Yo creo que la conjunción de estas cinco patas es lo que hace que, insisto, que la cadena productiva tenga éxito o tenga fracaso. Nosotros hoy nos vamos a tratar específicamente el tema del pasto. Pero para hablar de esto, de alguna manera, sobre todo viendo, cuando veíamos las inscripciones, mucha gente de afuera, me pareció interesante hacer un repaso rápido de lo que es el contexto productivo en el cual estamos en nuestra provincia. Una provincia que es la segunda en extensión del país, con 24 millones de hectáreas, una provincia que tiene una producción ganadera ovina como la más importante, y una producción ganadera bovina como la segunda producción de carne. Una provincia que tiene claramente un componente climático limitante. Ustedes verán acá, para los que no son de acá, el tema de los vientos como uno de los componentes fundamentales del clima, que para nosotros es absolutamente limitante en la evolución de los cultivos, sobre todo sumado a las bajísimas precipitaciones. Acá estamos hablando, como ustedes verán acá, de precipitaciones que rondan los 180 a 200 milímetros en todo lo que sería esta gran parte marrón clarita, que sería la meseta central, que es la parte más, la superficie más grande de la provincia, y aumentando hacia el oeste,
sea, la zona de la cordillera, y hacia el sur y sureste, suroeste y sureste, como las zonas de mayores precipitaciones, 300, 400, 500 milímetros en cada una de ellas. Hacia el oeste, lugares, obviamente, ya dentro más de la zona cordillerana que superan los 1000 milímetros. Como decíamos, la velocidad de los vientos es absolutamente limitante, y con el promedio que nosotros, como les mencionaba anteriormente, en Calafate andamos por los 25 km por hora, promedio de viento en el año. Esto conforma de alguna manera una situación de disponibilidad forrajera absolutamente limitada. Este trabajo lo presentaron hace poco en el INTA de Santa Cruz, Gabriel Oliva y la gente del Grupo de Recursos Naturales de la Experimental, y ustedes pueden ver claramente acá cuál es la disponibilidad forrajera, o el forraje consumible, más que la disponibilidad forrajera, el forraje disponible para la hacienda en toda la provincia. Como ustedes ven, toda la superficie verde clarito y rosa es toda una superficie que tiene una producción de forraje que va entre 50 y 100 kilos de materia seca. Esto es el forraje consumible por la hacienda. O sea, las situaciones de limitación están claramente demostradas. Sobre el sur, como nosotros le decimos la pampa húmeda de Santa Cruz, digamos, todo lo que es el sur, suroeste, sureste de Santa Cruz, que es la zona con mayores precipitaciones y mejores condiciones, y un pequeño, digamos, con algunos sectores en la zona precordillera, y de la costa, donde se pueden presentar situaciones digamos, más interesantes. Como ven acá, la receptividad de los ovinos, esto es el mapa de receptividad de ovinos. Ustedes ven acá que la receptividad de ovinos está en toda la provincia entre 0,10 y 0,20 ovinos o cabezas por hectárea. Y solamente en los mismos lugares privilegiados puede llegar hasta 0,50, 0,60. Con lo cual, nosotros tenemos una situación en la provincia donde, digamos, podemos asegurar una capacidad de carga de alrededor de 3 millones de ovinos, 3.200.000, y alrededor de 500.000 ovinos. Pero esto no es sumatoria, esto es o uno o el otro. Esto que tiene que quedar claro. Pero también tenemos 2.140.000 guanacos, que son, lo que vamos a ver ahora de alguna manera, parte de las limitantes también de nuestra producción. Y estos son los competidores naturales, acá está lo que hablábamos recién. Hay 3 competidores naturales que nosotros consideramos como absolutamente activos y que nos limitan las alternativas, sobre todo en algunos valles. El caso de Gobernador Gregores, por ejemplo, el tema de la liebre es realmente un problema muy serio, un problema que limita claramente la producción de forraje, siendo un valle realmente muy productivo y con mucho potencial. La liebre tiene un impacto muy importante. El guanaco, que como ustedes todos saben, es una especie que compite directamente con el ganado productivo, y que hoy por hoy está generando serios problemas en las posibilidades de mejoramiento de la producción. Y la última, la butarda, como una especie, no solamente en las zonas de vegas y de valles, sino que también en los lugares donde, por ejemplo, en este caso, nosotros sembramos una cebada y nos encontramos al poco tiempo de estar pastoreada con esta hermosa digamos, cantidad de agutardas consumiendo el grano de cebada. Sigamos con lo que es de alguna manera la caracterización de nuestra provincia. Una cosa muy importante, porque nosotros hoy vamos a orientar, digamos, nosotros orientamos nuestra charla, porque también nuestro trabajo lo orientamos ahí, a el sector que hoy por hoy tiene mayores limitaciones en cuanto a la producción. Ustedes fíjense que con un stock bovino provincial muy bajo, de 140.000 animales, con apenas el 0,2% del stock nacional, casi el 80% de los productores tienen menos de 500 cabezas. Estos son datos de SENASA. Esto quiere decir que la limitante y todas las limitaciones que tiene la producción
en cuanto al impacto de condiciones climáticas adversas, emergencias climáticas, posibilidades de diversificación, de llegar a una escala diferente de producción, etcétera, etcétera, ese impacto es mucho más fuerte claramente en aquellos productores que tienen los alrededores más chicos, porque además la respuesta a las alternativas o a las propuestas que uno puede hacer siempre son mucho más lentas. Lo mismo pasa con la oveja. Ustedes ven que alrededor también, el 70 y pico, 80% de los productores están en esa situación, con lo cual claramente nosotros entendemos que hay un 20 y pico, 30% o 20% de los productores que de una situación, digamos, de una emergencia, tienen una capacidad de respuesta mucho mayor de la que pueden tener estos otros productores. Con lo cual tenemos un contexto donde tenemos la rigurosidad climática, la baja disponibilidad forrajera, como lo vimos, los competidores naturales, y esto claramente tiene un resultado, y acá vamos a empezar ya a entrar específicamente en el tema del forraje, con la subalimentación. Esta subalimentación que, como ya hemos dicho un montón de veces y se ha mencionado, indica claramente, está indicada por los bajos índices productivos, la necesidad de suplementación estratégica y estacional, la pérdida de rentabilidad de los establecimientos, los bajos índices productivos, si no, no se pueden revertir si no existe suplementación, sobre todo en condiciones estratégicas y en la estacionalidad, en los ciclos o en las etapas de la hacienda en que requiere o que tiene mayores requerimientos nutricionales. Ante esa situación, digamos, hay reacciones posibles, que nosotros las vemos en los productores y uno la ve todos los días. Es decir, el productor ante esta situación, ¿qué hace? Lo primero que dice, bueno, incorporo el pasto o el alimento, salgo a comprar pasto. Acá, para los que no conocen, nosotros, digamos, la producción forrajera más importante y que abastece nuestra provincia más cercana está en la zona de Trelew y de ahí para arriba, o sea, estamos hablando de mínimamente 1.500 kilómetros de distancia. Con lo cual, obviamente, la situación, digamos, implica un costo fijo importante, que casi se diría que debería ser una inversión, porque todos los años uno tiene que traer camiones con alimento con pasto. La segunda situación que se nos ha presentado es que el productor empieza rápidamente a buscar alternativas para sembrar pastura. ¿Qué busca? Lo primero que busca un tractor. Es cierto, el tractor tiene múltiples usos, pero nos ha pasado y se ve ya el sobredimensionamiento que tienen los tractores, porque pareciera como que hace falta un tractor grande. Y en realidad muchas veces, para la superficie chica, lo que necesitamos no es un tractor grande, sino un tractor chico, que sea versátil y que tenga herramientas chicas que uno las pueda trabajar sin ningún problema. Y el otro punto que también lo vemos y genera muchas veces muchas frustraciones, es el hecho de que el productor comienza a averiguar sobre semillas. Generalmente, como se supone que en otros lugares hay mucha más variedad y mucha más calidad, digamos, de semillas, entonces busca Trelew, busca Bahía Blanca, busca por otro lado, y muchas veces trae o le venden especies que en gran cantidad de veces ni siquiera son adaptadas a nuestra zona. Nosotros hemos visto acá gente que ha traído moas y mijos, verdeos de verano, que muchas veces en zonas, digamos, al sur, hasta de la provincia de Buenos Aires, tienen nichos limitantes, mucho más en esta situación, y donde el productor lo que termina viendo no anduvo. Entonces, la producción de forraje no se va a hacer porque lo que intenté no anduvo. Entonces, lo que nosotros le contrastamos es lo siguiente: ¿por qué no trabajar sobre un estudio de factibilidad que nos permita enfrentar ese problema? Ya sabemos que el productor tiene subalimentación porque tiene subproducción, porque tiene limitantes en cuanto a lo que es los competidores, entonces, y limitantes en cuanto a limitantes climáticos, con lo cual eso ya está y existe. Entonces, tenemos que enfrentar el problema de una manera diferente. Primer punto, ¿para qué quiero la pastura? Hay productor que nos puede decir, mire, yo quiero nada más que para alimentar los caballos en el invierno. Perfecto, es una opción. Quizá esa opción no es la mejor en términos productivos, porque sirve sí para sostener una parte, digamos, de la necesidad del establecimiento, pero no tiene que ver un correlato directo con lo que es la producción, con los índices de producción. ¿Qué superficie necesito? Y bueno, muchas veces uno dice, tengo 5, 6, 10 hectáreas, no me alcanza. Y nosotros siempre insistimos que muchas veces pequeñas superficies en un campo que tiene una muy baja disponibilidad de forraje,
hacen la diferencia entre supervivencia o no supervivencia de la hacienda. Tener un pulmón pequeño de una alta productividad forrajera puede ser el antes y el después en una situación de emergencia climática para que la hacienda se salve o no se salve, para que el cordero viva o no viva, o para que la oveja pueda parir o no pueda parir. Esa es la diferencia. El otro punto es la disponibilidad de agua y calidad de suelo. Si hay agua es mejor, claro que siempre es mejor. Ya en la otra próxima charla vamos a hablar específicamente de eso otro jueves. Pero claro que si hay agua siempre es mejor, pero no siempre es la única alternativa. Es muy importante tener claro la calidad del suelo. No se puede sembrar en cualquier lugar porque sí. Hay que elegir lugares y sobre todo hay que buscar la manera de asegurarse por lo menos tener un análisis de suelo que nos permita determinar una calidad. La disponibilidad de maquinaria. Yo comentaba hoy el tema de la maquinaria que existe en la provincia. Ustedes van a ver más adelante que la maquinaria que nosotros estamos trabajando para estas pequeñas, medianas superficies es muchas veces herramienta que viene del año 60, años 70, y digamos que se ha quedado en el tiempo, que muchas veces uno dice es imposible que esto pueda funcionar, y realmente con muy poco uno puede lograr resultados importantes en situaciones como las que nosotros planteamos. El tema de los costos, acá juega muy importante el análisis de los costos, porque uno tiene que tomar decisiones. Si tiene que decir, a ver, si yo sigo comprando pasto y sigo comprando alimento, o hago una pastura que me permita tener el pulmón que yo necesito para poder solventar o para poder pasar el mal momento. Y por último, evaluar los resultados esperados. Hoy por hoy hay mucha experiencia, no solamente en Calafate, en la provincia, en un montón de lugares, hay mucha experiencia hecha con resultados concretos en campos de productores que nos pueden permitir analizar los resultados que yo puedo esperar en condiciones de máxima y de mínima. Si tengo agua, si no tengo agua, si tengo estacionalidad de agua o no, porque este también es un punto importante. Muchos campos de meseta, de la meseta central, tienen chorrillos, tienen pequeños cursos de agua estacionales, que también se pueden utilizar. Lo que hay que hacer es planificar de manera tal que cuando yo siembro una pastura, pueda aprovechar la disponibilidad de esa agua, cosa de que si en el mes de enero el agua se corta, yo ya tenga un volumen de pasto que pueda utilizar. Y después, cuando a fin de enero vuelva otra vez a cargarse de agua ese curso de agua, nuevamente lo pueda volver a trabajar. Bueno, todas esas situaciones son las que estamos analizando cada vez que nos decidimos a empezar con el tema de la pastura. Y nosotros entonces vamos a plantear la gente de por ahí que está en zona de producción ganadera mucho más, digamos, en producción en mayor escala, la pastura es como que es la base de toda la producción, y donde prácticamente sin una pastura armar un sistema de pastoreo en un establecimiento sería casi imposible. Sin embargo, nosotros lo que vamos a plantear es la pastura ya no como la base forrajera de la producción, sino la pastura como una herramienta para cubrir el déficit o para cubrir emergencias estacionales, y la pastura como una herramienta para que el productor pueda tener alternativas de mejoramiento de su calidad de hacienda a través de un consumo de alimentos de mucha mejor calidad. ¿Se escucha bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, nosotros planteamos el proceso de suplementación como un proceso que responde a necesidades muy puntuales. En primer lugar, puede ser como parte del sistema de producción, como mencionaba anteriormente, con lo cual todos los años yo compro o invierto en un suplemento o en algún fardo o lo que fuere, porque una parte del año yo voy a tener la hacienda en esa situación. En esa situación, obviamente, donde todos los años tengo que hacer esta inversión, pasa a ser entonces un costo fijo. ¿Por qué? Porque todos los años que mi hacienda llegue en las condiciones que yo pretendo, a donde yo pretendo, depende exclusivamente de que yo cuente con ese recurso. Y la otra alternativa, que es la que nosotros planteamos en estos casos, es la de superación de emergencia, o para cumplir con un negocio puntual. Esto es, ya vamos a ver algunos, el tema de las terminaciones de terneros, de ovejas en el preservicio, ovejas en el momento del preparto y posparto, en fin, una serie de situaciones
puntuales para los cuales se reserva específicamente esa pastura. Las ventajas de uno y del otro de los concentrados. Nosotros sabemos que el concentrado tiene una dieta equilibrada, un aporte muy rápido de energía y proteína para una emergencia, que además se puede ajustar la dieta muy rápidamente y que nos permite terminar categorías comerciales con buenas ganancias de peso. Pero tiene desventajas que son sustanciales y que fundamentan, una vez más, el planteo del desarrollo forrajero, que es la distancia a los proveedores es muy grande. Estamos hablando de distancias superiores a los 1.500 kilómetros porque el recurso concentrado, maíz, grano de cualquier tipo, alimento balanceado, lo que fuere, está a esa distancia, no menos que eso. A su vez esto tiene un costo de transporte muy importante y un costo de infraestructura porque además hay que repartirlo, hay que generar comederos, hay que generar formas de mantenerlo, si es el caso de maíz, hay que generar silos, en fin, hay un montón de situaciones que nos obligan a invertir y que nos obligan a cosas muy importantes, que es capacitarnos como productores y capacitar a nuestro personal, porque el personal tiene que saber claramente que cuando da el alimento a determinada hora y determinada cantidad, lo tiene que dar todos los días a determinada hora, a determinada cantidad, y no, si me olvido, primero movió no sé qué cosa, y termina después con resultados que no son los que uno espera, pese a que esté dando un alimento de excelente calidad. En el caso de la fibra, nosotros la ventaja que vemos aquí en la provincia es que tenemos tecnología disponible para la producción, vieja o lo que fuera, pero tenemos tecnología. Los costos de maquinaria se pueden compartir con los productores, de hecho lo estamos haciendo. No se requiere una maquinaria especial para distribuir el forraje, porque además en el caso de ser forraje fardo o rollo, no requiere maquinaria, y en el caso de ser para pastoreo directo, mucho menos todavía, claramente. En el caso de los conservados, mantienen su calidad, y hay unas cuantas, digamos, sectores con riego en la provincia que en pequeña escala pueden producir a nivel predial este pasto, y entonces nos permite amortizar muy rápidamente lo que se produce en el mismo año, o los gastos en el mismo año. Claramente la desventaja es que no es la misma calidad que el concentrado, y el tema de la planificación. En el caso de la planificación es muy importante porque en el caso nuestro, nosotros el primer año es el primer año de implantación de la pastura. Nosotros sembramos, por ejemplo, en octubre, el primer año es de implantación, con apenas puede ser un pastoreo muy liviano, y realmente el uso lo iniciamos en la primavera siguiente. Entonces esto requiere una planificación que puede ser muy simple, puede digamos, planificarse, ya lo vamos a ver, por ejemplo, cereales de invierno con forrajera, utilizar el primer año el cereal de invierno, y al segundo año recién comenzar a utilizar la pastura. Esto permite también una amortización mucho más rápida de la inversión que se haga. Ahora, ¿por qué entonces la pastura? Después de ver todo esto, pensamos que es la solución más económica que tiene el productor para evitar situaciones irreversibles en la hacienda. Mortandad de madres. Acá, años 2 o 3 años atrás, tuvimos una seca muy grande, con 70 y pico, 80 milímetros de lluvia en todo el año, donde la mortandad de madres y corderos fue muy grande, hubo una gran cantidad de partos distóxicos, sobre todo en maquillonas, con muy baja condición. Problemas productivos normales, como todos sabemos, madres que no celan, mortandad de cría, etc., etc. Pero además, la pastura responde rápidamente a las situaciones críticas. Si nosotros sabemos reservar la pastura para una situación determinada, rápidamente podemos solucionar, como decía antes, problemas que pueden ser sumamente serios. Ustedes piensen que, por ejemplo, un concentrado en una situación de criticidad requiere también un periodo de adaptación, con lo cual ese periodo de adaptación puede ser incluso hasta complicado para poder, en situaciones donde la mortandad de hacienda generalmente es muy grande, o las secas son muy grandes, esto tiene un peso muy importante. Y claramente permite incorporar la suplementación a costos razonables para cualquier productor. No hay que tener la platita todos los años para poder traer los camiones con alimento balanceado o con maíz o con lo que fuera. Acá hago un paréntesis, acá una aclaración. Yo no estoy poniendo, no soy el anti suplementación con concentrado. De hecho, nosotros hemos trabajado muchos años con sistemas de producción intensivo,
y de hecho en algunas circunstancias también lo hacemos todavía, en algunos sistemas de producción intensivos donde la producción de, sobre todo la suplementación invernal con concentrados y con granos, es una etapa importante dentro del el ciclo productivo de esa estancia, ¿no? O sea, simplemente estoy poniendo para la generalidad, digamos, de los productores de la provincia, esta situación donde después cada uno decide. Tampoco quiere decir que si nosotros decimos hay que hacer para nosotros lo mejor de la pastura, y uno dice yo quiero comprar y decidí comprar concentrado porque a mí el concentrado me funciona mejor, me soluciona un montón de problemas y voy para adelante con eso, genial, nos parece extraordinario. El tema es que simplemente ponemos las alternativas como como una propuesta para que el productor vea que tiene alternativas aún en pequeña escala. Entonces decíamos, ¿qué sembrar? Las gramíneas forrajeras, avena, cebada, cereales de invierno normalmente, llamados cereales de invierno, tanto puras como en acompañantes con pasturas. Vamos a ver algunos resultados de trabajos que hemos hecho con avena, triticale, cebada, con algunos cereales de invierno en distintos lugares, con muy buenos resultados productivos. En el caso de las especies perennes, claramente hay dos tipos de especies que nosotros utilizamos, siempre en pasturas consociadas, siempre en pasturas polifíticas. Normalmente no trabajamos con una sola especie, sino siempre combinando leguminosas con gramíneas. En el caso de los suelos franco-arenosos a francos, con pH normales de 6,5 para arriba, 6, 6,5, 7, las leguminosas como trébol rojo y blanco. Yo acá puse alfalfas, después les voy a mostrar alguna foto. Nosotros todavía, al menos nosotros en nuestro caso, no hemos encontrado la variedad de alfalfa que nosotros nos diga vale la pena gastar en ella. Nosotros creemos que el trébol rojo y el trébol blanco nos han demostrado que realmente tienen un excelente comportamiento, le ganan por lejos a la alfalfa en cuanto a producción y en cuanto a velocidad de desarrollo. Y es muy importante porque el aporte que hacen estas dos especies es realmente muy, muy importante. A las gramíneas le agregamos los raigrases, pastobillos, festuca, lo mismo que la alfalfa pasa con la cebadilla. En nuestro caso no hemos encontrado las variedades, o sea, lo cual no quiere decir que estén, es decir, sabemos que hay alfalfas de grupo de grupos bajos, de grupo 3, por ejemplo, en Chile, que están funcionando muy bien. Nosotros acá no las encontramos, las que de ciclo más corto son de grupo 5, con lo cual son alfalfas que no se expresan como debieran expresarse una alfalfa. Y en el caso de las consociadas para suelos franco-arcillosos, los tréboles de olor y los agropiros, acompañados generalmente por la cebada como la especie de acompañante ideal para estas situaciones. En el caso de los tréboles de olor, nosotros queremos, se ha utilizado en reiteradas oportunidades, generalmente para lo que es el uso en caballos, en carneros, en toros, o sea, en reproductores y no en corderos o en terneros o incluso en madres, porque el sabor de la cumarina de los merilotos se traslada a la carne, a la leche, y hace que el sabor no sea bueno. Con lo cual, este tipo de especie que tiene un desarrollo muy bueno, realmente lo utilizamos para esa categoría de hacienda. Acá vamos a ver, ustedes van a ver distintos tipos de forrajeras en secano. Estas son cebadas, todas en secano. Esta de aquí abajo a la izquierda yo les mencionaba los ensayos que hicimos de trigo, cebadas, centenas triticales, de abajo a la derecha y a la izquierda. Y arriba a la derecha ustedes van a ver una foto que en realidad yo la saqué porque me parece sumamente interesante para remarcar lo que decíamos cuando hablábamos del tema de la fábrica de pasto. Este es un campo que tiene claramente, ustedes lo ven, una limitante en cuanto a cobertura, pero sin embargo el productor, en una decisión muy, muy inteligente, ha incorporado esa especie forrajera, en ese caso es alfalfa,
a través de la intersiembra muy simple, intersembradora simple, y eso le ha permitido cambiar de alguna manera lo que es la visión del campo. Ustedes dirán, es una alfalfa que debe medir apenas, qué sé yo, 15 centímetros, 10 centímetros. Pero la realidad es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de campos de 80 a 100 kilos de materia seca y le metemos cualquier tipo de pasto, que si encima es perenne, mucho mejor todavía, donde le estamos por ahí cuadruplicando o quintuplicando el volumen forrajero, le cambiamos la historia. Cuando pasamos de 80 a 100 kilos de materia seca a unos 300, 400 kilos, que no es nada en términos de forraje, porque en realidad no es nada, pero eso tiene un bonus, que es el cambio del ambiente. Y ese cambio del ambiente es lo que hablábamos hoy de la fábrica de pasto. Ahí es donde le estamos cambiando la cara al campo. No porque hagamos una pastura como estas de la cebada, que son realmente muy interesantes, sumamente importantes, en campos realmente donde se puede desarrollar con muy buenos volúmenes de producción y demás, pero esta situación me parece muy interesante porque ratifica esto que decíamos de la importancia de fabricar el pasto y de mejorarle la condición al campo para poder después meterle la hacienda arriba. Agropiros de secano. Estas son un poco lo que yo les hablaba hoy de los agropiros. Estos son agropiros en condiciones sumamente, sobre todo el de la izquierda, sumamente estresante, con un estrés hídrico realmente muy importante. Campo con profundidad, eso sí, porque está cercano al río Santa Cruz, un campo que tiene profundidad de suelo, sus 10-15 centímetros de profundidad los tiene, con lo cual le permitió al agropiro arraigarse. Y las otras dos son situaciones ya en condiciones mucho mejores en cuanto a las condiciones climáticas, que permiten sostener un sistema de pastoreo, sobre todo el de abajo, un sistema de pastoreo de bovinos, hoy que en condiciones normales de ese campo, ustedes ven atrás el campo con mucha mata negra, con apenas unos manchones de espacios verdes. Bueno, este campo prácticamente era de esa misma composición. Al eliminarse el matorral y al abrirse el matorral e incorporar la pastura, es como que de alguna manera se le cambió el paisaje y hoy puede sostener un sistema de pastoreo mucho más sostenible, valga la redundancia, en cuanto a la producción a los kilos obtenidos. Estos son agropiros sembrados en el invierno, como ven, condiciones sumamente estrictas, pero es el agropiro que ustedes vieron aquí en mano izquierda. Ese agropiro es el que está sembrado en estas condiciones. Con lo cual, como verán, todo es posible. Estos son corriegos, esto es otra historia. Claramente es otra historia. Estos son cebadas de una pastura de primer año, una cebada de una pastura de primer año de la pastura, y a ustedes ven acá abajo a la derecha, la pastura abajo de la cebada. Después vamos a dar algunos números de lo que se produjo con esto, el primero y el segundo año, primero con la cebada y el segundo sin la cebada, solamente con la pastura. En un campo de meseta central con 120, 130 milímetros, 150 como máximo milímetros de lluvia anuales, pero que tiene 10 hectáreas disponibles para esto, con un curso de agua también estacional, no es permanente, es muy variable, pero que nos permite utilizarlo en las épocas precisas para obtener este tipo de resultados. Estos son agropiros, fíjense, estos son agropiros sembrados en el valle del río Chalía. El río Chalía es un río que une de oeste a este Santa Cruz, cruza por la meseta, es un río de meseta, digamos, y es un río que tiene suelos sumamente pesados, un valle que tiene, perdón, suelos sumamente pesados, y donde el agropiro acá se desarrolla de una manera realmente muy buena. En este campo se empezó allá por el año 87, 88, por ahí. Empezamos con las primeras siembras de agropiro, en situaciones como esta que ustedes ven acá, donde había muchísimo suelo desnudo, donde la situación era realmente muy, muy, muy difícil, donde había un guadal, digamos, muy importante, arcilloso, que ustedes pueden ver en situaciones como esta,
y donde a través del tiempo se ha ido, de alguna manera, a través del riego salvaje y a través de la autorreproducción, se ha ido implantando el agropiero en distintos lugares y presenta hoy paisajes. Ustedes ven acá, dirán, esto es una locura, que lo pensemos como una pastura. Sí, es una locura pensarlo como una pastura de 5.000 kilos, pero es una hermosura verlo como un producto en un lugar donde la receptividad era cero, y con el tiempo esa receptividad, esa producción forrajera nos va a permitir meter, como ya lo está haciendo, distintas categorías de hacienda en distintas épocas en distintas etapas fisiológicas. Otra cosa distinta es esto, claramente. Es decir, estas son las pasturas que hablábamos hoy de treboles rojos, blancos, pastobillos, festucas, raigraces. Esto tiene riesgo, pero también, volvemos, son situaciones, por ahí en algunos casos de superficie mayores, nunca más allá de 30, 40, 50 hectáreas, y en condiciones mucho más, más limitantes en el caso de los campos de la meseta central. En la meseta central esto también es posible. Esto se puede hacer, eligiendo el lugar, teniendo apenas un curso de agua y teniendo mínimamente una superficie que nos permita desarrollar todo el potencial que tienen esos suelos. Seguimos con la pastura bajo riego. Fíjense lo que yo les hablaba de las alfalfas. Si ustedes ven a la derecha, esta es una pastura que, como ven, tiene trébol rojo, trébol blanco, tiene festuca, tiene pastobillo. Esta es una pastura de segundo verde, o sea, sembrada en el año 2018 y empezada a utilizar en el año 2019, la de la derecha. Las dos del medio son dos pasturas de alfalfa, que es lo mejorcito que hemos podido hacer en alfalfa. Realmente, como verán, no es una pastura realmente que llame la atención, sobre todo porque el lugar en el que se encuentra es un lugar, como te veo en el paisaje, es un lugar donde la precipitación es por encima de alrededor de los 400 milímetros, pero que tiene una muy buena calidad de suelo y que también se utilizó riego. En esta pastura también utilizamos riego. Y sin embargo no hemos podido pasar mucho más allá de esto, con lo cual si uno ve esto y ve la foto de la derecha, donde se ve el trébol rojo, el pastobillo y todas las especies, o la de la izquierda incluso, que también está muy, muy clara, esta ya está un poquito más pasada, esta fue más hacia febrero-marzo, pero si ustedes ven las diferencias en cuanto a calidades, obviamente no hay mucho para pensar de por qué tipo de pastura decidirse. ¿Qué uso le vamos a dar a las pasturas? Esto no quiere decir que le demos todos los usos que nosotros mencionamos acá. Cada productor le puede dar el uso que crea conveniente y que para lo cual realmente lo necesite. Pero lo que nosotros tenemos claro es que hoy una pastura sembrada en buenas condiciones, en la época apropiada, al segundo año de su implantación, o sea, su segundo verde, ya nos permite realizar cualquiera de estas, incorporar al sistema para cualquiera de estos usos. Yo les mencionaba, voy a volver un poquito para atrás porque me parece importante mostrarles las cebadas, porque en un momento les mencioné el tema de los usos para el uso combinado de lo que serían los cereales con las pasturas. Este es el caso típico de un establecimiento, no es el único, son varios que vamos a mostrar, donde el acompañante, cereal de invierno, cebada forrajera, tuvo una producción como la que ustedes ven, y para lo cual se utilizó para el mejoramiento de condición de vaquillonas previo al invierno. Vamos a ver después las ganancias de peso, pero además lo importante de esto es que el uso de esta cebada, al año siguiente ya no estaba la cebada y se pudo pastorear la pastura, ya la pastura implantada en perfectas condiciones y con muy buenos resultados, como lo vamos a ver después. Por eso, volviendo a los usos, si nosotros tenemos un buen acompañante, como el caso de la cebada, la avena o triticale o el que ustedes crean conveniente, podemos estar pensando que para al segundo año, para fines de octubre y diciembre, podemos tener vaquillones en preservicio, mejorando su condición antes de entrar en un sistema de inseminación o de servicio natural. Esa misma pastura puede permitirnos el engorde y la terminación de terneros entre enero y marzo,
puede permitir la suplementación estratégica de ovejas entre octubre y noviembre a la salida de su parto o en el momento de la lactancia, puede permitir terminar corderos en situaciones limitantes. Permite también, y estos son casos concretos, el mantenimiento de ovejas preservicio al momento de la inseminación. Permite las vaquillonas antes de la entrada de invierno mejorar la condición, y sobre todo, hay un punto importante acá, que es la vaca CUT, que es la vaca cría de último ternero, que hoy es casi una estrella dentro de lo que es la producción de carne, y que se ha incorporado de alguna manera a los sistemas productivos, generando un ingreso muy importante para los productores. ¿Cómo hacemos para cuidar esa fábrica de la que venimos hablando, de forraje y todo lo demás? 4 de los elementos más importantes, y el último, que es exclusivamente humano. El primero, ajustar la carga, hacer el pastoreo intensivo rotativo, utilizar los alambres eléctricos. El alambre eléctrico es una excelente herramienta, antigua ya, pero que tiene por ahí no toda la adopción que uno quisiera. Darle los descansos correspondientes a la pastura para permitir su rebrote, y por sobre todas las cosas la dedicación. Es muy difícil pensar para un productor, e incluso mucho más todavía, para un empleado de un establecimiento aquí en la zona, en dedicarle tiempo a la pastura. Pareciera como que la dedicación del tiempo a una pastura es una tarea relegada, una tarea de baja calidad. El que es puestero o el que es ovejero o es vaquero o lo que fuere, agarrar la pala para repartir agua o para, no sé, para manejar un alambrado eléctrico, y no es la tarea más agradable. Sin embargo, esto es lo que necesitamos como importante y fundamental para que podamos cuidar esa fábrica de pasto. Cuando las sembramos, las anuales, siempre las gramíneas forrajeras como acompañantes en pasturas perennes, siempre primavera-verano, las forrajeras puras como avenas, trigo, cereales de invierno, puede ser tardío, otoño o primavera temprana. Y en el caso de las perennes, en general, todas son primavera-verano, salvo en el caso del agropiro, que generalmente la siembra la hacemos en otoño, fines de otoño, más bien entrado el invierno. Los sistemas de siembra que utilizamos acá son las intersiembras con poco movimiento del suelo y las siembras con laboreo tradicional. Nosotros todavía trabajamos mucho con lo que es el laboreo tradicional. Si bien tiene algunas desventajas, la realidad es que trabajando con cuidado lo podemos manejar, sobre todo si dejamos la superficie herbosa. En realidad, porque la intersiembra, con los sistemas de intersiembra que nosotros tenemos hoy, no nos garantiza que la semilla incorporada pueda competir de buena manera con las especies nativas, sobre todo en los momentos de estrés hídrico. Entonces, eso nos permite, el trabajo tradicional del laboreo, nos permite, digamos, asegurar que eliminarle una competencia, por lo menos, a la semilla. Hay herramientas que ustedes verán acá, tenemos herramientas, pero también tenemos estas herramientas, que son las que nosotros hablábamos, estas que son intersembradoras de surco de cincel, que aquí tenemos de un contratista privado, que es un trabajo, pareciera muy primitivo, sin embargo es sumamente eficiente, permite con muy poco equipamiento incorporar especies forrajeras de alta calidad, y creo que eso es importante porque no hay contratistas prácticamente en la provincia, o hay muy pocos, y este tipo de, sobre todo para superficies chicas, y este tipo de herramientas son realmente muy útiles. La intersiembra nos deja esto, lo que miramos hoy. Esta intersiembra está en campos de la zona de precordillera con riego. Este es el primer año de la pastura. La intersiembra hecha sobre campo natural, esto es una siembra hecha sobre un campo arbustivo, el cual se desmonta y se siembra con intersiembra, y nos permite eliminar, partir de un campo natural con una receptividad casi nula y una productividad de forraje casi nula, a un campo que el primer año nos dio 2.900 kilos de materia seca, simplemente con este tipo de tratamiento. Distintas fotos de distintos tipos de laboreo, en esto no hay mucho para inventar. Lo que queremos sí mostrar es que las herramientas no son, en general, la limitante, porque como ustedes ven, hay algunas un poco más modernas, pero en general son herramientas que
aguantan mucho y son muy rústicas. La densidad de siembra que utilizamos en los tréboles rojos, 5 o 6 kilos, los blancos alrededor de 1,5. Los pastobillos, los dos que hemos utilizado, realmente andan muy bien, entre 5 y 6 kilos de semilla por hectárea. Los ryegracias entre 6 y 8. La alfalfa hemos utilizado la Vector y hemos utilizado la Venus, las dos. En ninguna de las dos situaciones hemos pasado los 8 kilos por hectárea. Las festucas entre 4 y 6. Y las avenas como acompañante, igual que las cebadas, 30 kilos por hectárea, y el agropiro entre 25 y 30 kilos por hectárea. Esas son las densidades de siembra que normalmente utilizamos para obtener este tipo de pasturas. ¿Cuáles son los resultados? Rápidamente, yo les mencionaba los cereales de invierno. Los cereales de invierno, estos son en secano, es un trabajo hecho por el grupo de producción animal de la Experimental, de Santa Cruz, donde se ve muy claramente la producción de materia seca en toneladas por hectárea, hecho en ensayo, pero de distintos tipos de cereales, en este caso de trigo, cebadas, triticales, donde ustedes ven alrededor de los entre 6 y 9.000 kilos de materia seca por hectárea, es lo que están produciendo en secano estas especies, en condiciones claramente de campos con precipitaciones de alrededor de los 400 milímetros. Esto que quede claro, porque si no pareciera que en el medio de la meseta esto funciona, y esto no es así. Lo mismo pasa en el Valle de Gregores, donde también la producción quizá un poquito más elevada, entre 9 y 10 toneladas por hectárea, con una producción de grano de alrededor de 4.000 kilos de grano por hectárea en el caso de los trigos y las cebadas. Los resultados entre siembras con riego, yo les mostraba esto que ven ustedes acá. El primer año que se hizo esta siembra, se hizo un análisis de especies nativas y las pasturas una vez empezado el ciclo productivo, donde fuimos viendo la evolución de ambas especies, la cobertura, y el suelo desnudo que nos quedaba, que prácticamente era de muy bajo porcentaje, con una producción de materia seca realmente sumamente, de materia verde muy interesante, y una producción de materia seca de alrededor de 2.500 kilos. Sin embargo, en el año 2020, o sea, este año, en el mes de enero, cuando volvemos a la misma pastura, después de 3 años de uso intensivo, con novillos, con vaquillonas y con vacas, esta pastura muestra un descenso de las especies nativas, un aumento de las especies de la pastura, mantiene un alto porcentaje de cobertura vegetal, casi nulo de suelo desnudo, pero mantenemos esto que para nosotros es lo más importante. O sea, nosotros pasamos de un campo que tenía neneo y que tenía productividad casi cero, a un campo, primer año 2.500 kilos, segundo año 4.400 kilos de materia seca. Perdón, cuarto año 4.400 kilos de materia seca con intersiembra. Esto no fue trabajado, sino que fue intersembrado. En este caso son datos de la estancia que yo les mencionaba de meseta central con bajo régimen de precipitaciones, donde incorporamos pasturas en 10 hectáreas para un objetivo muy claro, que es el que se nos planteó: utilizar en primer término para vaquillonas mejoramiento de vaquillonas pre-invierno. Y entonces, claramente, el ingreso de esas vaquillonas en el invierno, previo al invierno, en la pastura, utilizando el primer año que figura aquí, el primer año exclusivamente la cebada, nos permitió una ganancia de peso vivo con esa cebada de 1,5 kilos por animal día, con lo cual la condición, básicamente, no solamente los kilos ganados, sino la condición del animal cambió totalmente para poder entrar en un invierno en mucho mejor condición que la que tenía anteriormente. Fíjese que las hermanas de ella que quedaron en el campo, apenas ganaron, del tiempo que estuvieron en el campo, ganaron 390, 400 gramos por día. O sea, en realidad, esto nos permitió cambiar una situación muy limitante para las vaquillonas. El segundo año, solamente con la pastura, ya no estaba la cebada, y sin embargo, esa misma pastura nos permitió este tipo de ganancia. O sea, 1,4 kilos con la pastura, consociada entre bolas rojos blancos, pastobillo, festuca y demás, con lo cual, lo mismo,
esto ya lo podemos considerar como una integración al sistema, garantizándole a la vaquillona entrar al invierno con una condición corporal mucho mejor, con un desarrollo muscular y óseo mucho mejor que el que tendría si solamente se lo mantiene en campo natural. Estos son resultados, por ejemplo, de otra cebada, hecha en secano. La foto es de cuando, a los pocos días, a los 20 días aproximadamente de la emergencia, y pastoreada a los 82 días de la siembra. Lo mismo, si ustedes ven, esta cebada nos permitió ganancias de 1,5 kilos promedio, para un número redondo, pero además una condición de la pastura que realmente fue muy interesante, por el número de macollos, por la altura a la cual se desarrolló la especie, y con una producción de materia seca y de grano en espiga realmente sumamente importante, porque a los 2.400 kilos de materia seca de planta le deberíamos agregar la materia seca de espiga, que realmente fue lo que generó el golpe fuerte para este tipo de ganancias. A esta pastura, a esta cebada, también le queda la pastura para el próximo año poder empezar a utilizarla. Con lo cual, esta, digamos, sincronización de las dos especies para el sistema de pastoreo realmente es muy eficiente. Vamos a ver un poco el tema de los costos. Yo puse acá un módulo de 5 hectáreas porque me pareció, hablando un poco de lo que eran las pequeñas superficies y demás, para evaluar, hacer una evaluación económica de cuánto nos cuesta alimentar. Estos son datos reales, no son datos hipotéticos sacados de otros, son datos reales de producciones reales. El peso de ternero normal que tenemos acá en la zona anda por alrededor de esos pesos, de 150 y 180, más tirando a 150, donde el costo en definitiva de las 5 hectáreas orilla los $2.000 hoy, y cuando hablamos de dólares, olvídense del blue, del uno y del otro. Yo acá trabajo exclusivamente con lo que es el dólar de oro de Banco Nación, porque es al precio que se compran los insumos del campo. Así que tenemos que trabajar con ese dólar. Eso, si nosotros lo traducimos aquí los terneros y lo llevamos a la cantidad de animales que necesitaríamos nosotros vender para implantar esas 5 hectáreas, llegamos a este número, que son 6 terneros. De 150 kilos sería el costo que nosotros tendríamos que asumir para implantar esas 5 hectáreas. Al día de hoy, esto es fresquito porque es al día de hoy, calculé exactamente al día de hoy. Ahí yo voy a poner estos insumos que me parece importante para después analizar las tablas de los costos. El precio de venta del ternero hoy es $1.34, a hoy. La pastura tiene un rendimiento de 4.000 kilos de materia seca, como vimos. Podemos aspirar más, tenemos resultados de más, hay resultados de más, pero tomemos los 4.000 kilos de esos que estábamos hablando hace rato. El costo de la pastura dijimos que era $2.000 las 5 hectáreas, o sea, $400 por hectárea. Y el costo del concentrado, nosotros traer el concentrado desde Bahía Blanca para acá, a nosotros nos cuesta, perdón, acá está mal, este número está mal, el costo es, en realidad, son alrededor de 7.000 kilos de $7.000 el costo de traerlo para acá. Esto realmente está mal. Bueno. Y calculamos un consumo de concentrado en 3% del peso vivo y un consumo de la pastura del 5%. Este 5% no es caprichoso. Este 5% lo considero en razón de que dejamos un saldo más en el campo, por eso el consumo es más consumo por peso. Ahora, ¿cuánto es el costo del concentrado? Y acá sí, esto es válido, por eso el costo, decía, por kilo, está equivocado allá. El costo por kilo del concentrado puesto acá, en nuestra ciudad, es de 23 centavos de dólar el kilo, insisto, de la ración. Esto está promediado lo que es maíz hoy y lo que es el balanceado traído desde Torkins para ternero. O sea que promediamos los dos que están más o menos en valores similares, entonces, bueno, hicimos esa valoración. Y considerando 3 alternativas de ternero, un ternero de 150, de 200 y de 240 kilos, el costo de la ración
de ese ternero, considerando los kilos y considerando un 3% del consumo del peso vivo, orilla el dólar 0,5, en un ternero de 150 kilos, 1,40 en el ternero de 200 kilos y 1,68 dólares el costo de la ración en un ternero de 240 kilos. ¿Cuál es la diferencia precio-costo? O sea, el costo-beneficio, digamos, entre el dólar 34 que me pagan por el ternero contra el costo de la ración, el kilo de costo de la ración. Es de 29 centavos todavía a favor de la ración. Sin embargo, cuando nos vamos a los 200 kilos, ya el costo es de 1,40, con lo cual, si el ternero gana 1 kilo por día, yo estoy perdiendo 6 centavos por día con esta ración. Y si el ternero pesara 240 kilos con este costo de ración, siempre con el 3% del peso vivo y 0,23 centavos de dólar por kilo de ración, si el ternero no me gana 1 kilo 300, pierdo, perdón, con un kilo 300 estoy perdiendo plata. ¿Está claro? O sea, con el precio que hoy se está pagando el ternero, tengo que tener una explicación, digamos, una justificación muy grande para poder decidir entre pasto o concentrado y elegir el concentrado para la alimentación de terneros en esta situación. ¿Qué pasa con la pastura? El costo de la pastura lo habíamos visto recién, $400 por hectárea con una producción de 4.000 kilos de materia seca, o sea, 10 centavos de dólar de costo por kilo. La misma situación en 150, 200 y 240 kilos de ternero, 5% de consumo de materia seca por animal. Y la diferencia, entonces, del 1,34 es de 0,59 centavos en el caso del ternero de 150 kilos y de todavía positivo a favor de la pastura en el caso del ternero de 240 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, para poder compensar el costo de esa ración, si el ternero me gana 600 gramos, yo compenso el costo de la ración. Lo que gane de ahí para arriba es beneficio. Lo mismo en el caso del ternero de 200. Si el ternero me gana 750 gramos, yo pago la ración y todavía lo que gana me queda. Y en el caso del de 240 lo mismo. Si gana 900, pago la ración, lo que queda por arriba es beneficio. Entonces, esta es la diferencia, digamos, de poder alimentar en las mismas situaciones un animal con dos productos diferentes. ¿Qué quiero analizar con esto? Un poco la que implicaría el costo diario para un productor, el costo extra, digamos, que implicaría para un productor el dar concentrado contra dar la pastura, contra dar alimento pastura o alimento, digamos, verde, fibra, ¿no? Si ustedes lo ven, estos eran los números que veíamos recién, con lo cual, digamos, hay una diferencia entre la ganancia de peso vivo en más que yo necesito ganar con un animal alimentado concentrado para poder equiparar el costo del animal alimentado a pasto. Esa diferencia en plata quiere decir que yo estoy gastando en plata para lograr el mismo objetivo 29 centavos de dólar más con el concentrado en 150 kilos, 40 en 200 y 48 centavos en 240 kilos. No sé si quedó claro, pero digamos, esto es lo que estamos mostrando, son resultados de los valores de hoy, de lo que implica para un productor el costo en más de elegir un alimento más caro contra un alimento por ahí que no tiene la misma calidad, pero que permite obtener otro tipo de resultados y mejorar igualmente la condición y la productividad. Este cuadro me gusta mostrarlo, es medio complejo a veces mostrarlo, pero digamos, los costos de inversión que implicaría la pastura contra un alimento balanceado y una instalación de alimento balanceado y demás, es muy claro. El productor tiene que pensar seriamente cómo integrar un sistema productivo de concentrado para poder justificar invertir en una herramienta como esa versus la herramienta de la pastura que la puede tener en el campo todo el año.
Como ustedes ven, hay diferencias importantes de costo. Acá está calculada la amortización de los equipos, traer el alimento balanceado de afuera, tener los silos comederos, en fin, todo lo que implica como infraestructura versus la alimentación con fibra a pasto en pasturas implantadas. Rápidamente traducido es esto, o sea, si yo le decía gasto 6 terneros para hacer una implantación de una pastura y le agregase la mano de obra, en este caso la cebada, estaríamos hablando alrededor de 8 terneros, sería el costo de mi cebada por año, contra un beneficio de 1,5 kilos ganado por día por los terneros que meta en esa pastura. Es decir, evidentemente, esta relación es sumamente positiva a favor de este tipo de especies. Vamos a ir terminando. Como conclusiones, en primer lugar, yo digo que en un escenario donde hay un cambio en el comportamiento climático, que lo vimos y lo sabemos todos, donde se prevé una disminución de las precipitaciones, donde el aumento de la temperatura ya es un hecho, y donde la sequía está instalada, digamos, como una realidad productiva, donde el productor la enfrenta todos los días, y contra ella son los elementos que no puede manejar. Es decir, el clima es el único elemento que el productor no puede manejar. Entonces es fundamental contar con recursos forrajeros baratos que nos permitan incorporarlos en alguna etapa de la producción para solventar o bien los problemas de disponibilidad forrajera puntual, los problemas de emergencias climáticas o, como decíamos antes, los negocios puntuales que se nos pueden presentar en distintas categorías de hacienda. La siembra de pasturas, insistimos, es la herramienta más barata que tienen disponible los productores para mejorar la disponibilidad forrajera y la capacidad del campo. Claramente, el costo de implantación de una y otra especie, de estas especies es sumamente favorable. La velocidad de implantación, la duración y el volumen de forraje tienen una relación directa con la disponibilidad de agua y el manejo. Claramente, si nosotros lo hacemos en un lugar donde tenemos riego y donde podemos manejar el agua y podemos manejar, digamos, en forma más intensiva, sin ningún tipo de dudas, la situación va a ser distinta, el volumen va a ser distinto, la siembra va a ser distinta, el aprovechamiento de la pastura seguramente va a ser el primer año y no a partir del segundo, etcétera, etcétera, pero contamos con la herramienta que también es barata, que es el agua, sobre todo cuando está en estas situaciones de cursos de agua en los campos. Hay lugares donde se puede producir forraje secano. Ustedes vieron forrajeras de secano sembradas con buenos niveles de producción. El uso del pastoreo directo, digamos, puede ser una de las herramientas. La conservación, el pastoreo mixto también. Nosotros, lamentablemente, en el tema conservación estamos todavía, y lamentablemente, haciendo mucha agua, básicamente porque no tenemos la herramienta, digamos, no hay herramientas en la zona que nos permitan trabajar sobre la conservación. No hay herramientas, no hay embolsadora para hacer bolsa, muy pocas son las enfadadoras y ya casi en desuso, con lo cual es muy difícil realizar algún tipo de conservación que sea realmente eficiente. Hay alguna maquinaria de arroyo en la provincia de algunas empresas importantes, pero, digamos, no están disponibles, sobre todo por la escala de producción, no están disponibles para el productor mediano y chico. Los cereales de invierno decíamos que son una muy buena opción para la conservación, para el uso, para la terminación cuando están en grano pastoso, básicamente es el momento de uso. Cuando se pasan un poco, después sufren bastante el pisoteo y pierden calidad, pero en grano pastoso, cuando todavía el forraje está verde, realmente permiten resultados sumamente interesantes. El agropiro es una muy buena opción en secano. El problema del agropiro es el engañado. Si uno no lo trabaja, esto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero digamos, cuando el productor ganadero no está acostumbrado a trabajar sobre pasturas implantadas, manejar el agropiro es muy difícil, porque implica un sistema de rotación permanente para garantizar que no se engañe, por un lado, y a su vez garantizarle que tenga un buen rebrote, porque si no rápidamente pierde calidad y rápidamente se queda sin rebrote. Entonces, el manejo del agropiro no es un tema menor, aunque los resultados desde el punto de vista del volumen de forraje son importantes, en general no tiene el uso
apropiado, por lo menos en los agropiros que nosotros tenemos implantados, incluso en algunas superficies importantes de 100, 150 hectáreas o más, no tienen todavía el uso apropiado para sacarle todo el jugo que ese agropiro le puede dar. En nuestras experiencias, lo mencioné, todavía no encontramos la alfalfa que nos permita, digamos, sembrar o elegirla por encima de los tréboles. Quizás en otros lugares u otros productores en otras zonas lo tengan, nosotros sinceramente no la hemos podido encontrar. Las pasturas consociadas, tanto de gramíneas como leguminosas, presentan una muy buena respuesta al pastoreo directo, con una alta carga animal. Nosotros cuando hablamos de pasturas bajo riego, hemos estado hablando de cargas animales instantáneas muy, muy grandes. Cuando hablamos si te recuerdan, una pastura que nos estaba dando 4.000 y pico de kilos de materia seca en la zona del Chaltén, con riego, en esa pastura se terminan normalmente los novillos, y una pastura de 30 y pico, casi 40 hectáreas, durante prácticamente 2 meses y medio están pastoreando alrededor de 120 a 130 novillos. Y realmente el resultado, tanto en los animales como en la pastura, ustedes lo vieron, es muy interesante, porque además permite mantener la calidad del campo, que es lo que todos queremos. Y ya para terminar, el manejo de los pequeños cursos de agua, que aunque sean muchas veces desechados, son la llave para tener el pulmón que muchas veces los establecimientos necesitan, sobre todo en los campos de meseta. Recuerden, campos de 80 a 100 kilos no tienen demasiadas alternativas, sobre todo en pastoreos permanentes, no tienen demasiadas alternativas de mejoramiento que no sea encontrar algún tipo de espacio dentro del campo que permita hacer alguna identificación. Y en eso los cursos de agua pequeños, aunque sean pequeños, pueden permitir grandes logros. La implantación de pasturas a nosotros nos ha permitido llegar con la hacienda en un excelente peso de servicio y condición corporal, tanto en lo que son ovejas como en lo que son vaquillonas. Básicamente la vaquillona, como le llama Rodrigo Fernández, es la niña mimada de nuestros rodeos, porque claramente la que transmite la genética nueva, la que incorpora sangre, esa la que tenemos que realmente cuidar, y en esos casos hay que asignarle, nosotros le asignamos el mejor lugar para que pueda entrar en la mejor condición, tanto en los programas de servicio natural como en los servicios de inseminación. Claramente los novillitos llegan a peso de faena en muchos lugares con 380 a 400 kilos. Lamentablemente eso no tiene un correlato en lo que es la comercialización, el precio de comercialización, pero desde el punto de vista productivo llegan, y en muchos lugares sin ningún problema esos pesos de faena, y en muchos más lugares de la provincia con pesos de 320, 340, que son novillitos livianos y que se pueden terminar en lugares, en otros sitios, digamos, con mayor capacidad, mayor disponibilidad y calidad de forraje, como puede ser en el caso de Treleuque, donde generalmente van este tipo de animales a terminarse. Y por último se ratifica también la posibilidad de hacer una recría a campo natural, independientemente del grano balanceado. Si la recría, volvemos, la recría de la vaquillona, la recría del ternero, la recría de la borrega, que va a ser madre, es que ese animal llegue al momento de ser madre en las mejores condiciones, es la garantía que nosotros tenemos para que el rodeo o la majada pueda tener una mejora permanente y podamos pensar siempre en lograr algo mejor. Para eso necesitamos pasto y para eso estamos trabajando. Creo que hasta acá hemos tratado de volcarles un poco todo lo que nosotros como experiencia modestamente tenemos. Hemos tratado de transmitirles nuestra experiencia sencilla, pero bueno, en nuestra experiencia de unos cuantos años en esto, y esperemos que, bueno, que realmente les haya sido de utilidad. Así que muchas gracias nuevamente y quedo a la espera de alguna pregunta si quieren realizar. Sí.
Bueno, Julio, gracias. Yo voy a leerte las preguntas. Buenas noches a todos. Acá arrancamos con la primera. Viene en orden cronológico desde que arrancaste la charla. Hay una respecto al impacto que genera la liebre. O sea, ¿por qué la liebre, te preguntan, tiene un alto impacto? ¿Por qué tiene alto impacto? Porque es, digamos, la densidad de liebres que existe en el... ustedes piensen, hoy hablamos de gregores, en otra época hablábamos también de todo lo que es la zona nuestra, de cercana a Calafate, hacia la zona del oeste, digamos, de Calafate, donde la población de liebre era realmente, hay una densidad poblacional impresionante que producía un consumo de hacienda, de pasto, consumo de pasto muy grande, y que llega a limitar la explotación, es decir, el consumo, sobre todo en las etapas iniciales, cuando las especies empiezan a brotar y se empiezan a implantar, ahí es donde ataca la liebre, y ahí también es donde ataca la butarda. Son los dos sitios, los dos especies que atacan en esos dos momentos. Y hay, en el caso de la liebre, implica sí se puede controlar, pero implica una inversión realmente muy importante que los productores muchas veces han hecho, de alambres y de alambres de muy, muy densos y muchas veces hasta con el alambre tipo chanchero, que tiene un costo muy importante y que es casi la única manera, además de la casa, casi la única manera de poder controlarla en condiciones de las chacras. Bueno, perfecto. Siguiendo, acá preguntan si tenés algún dato, digamos, del comportamiento del agropiro en Península de Valdés y qué cantidad de agua requiere el agropiro. No tengo idea de Península de Valdés. Lo que sí tengo claro es que el agropiro es una especie sumamente rústica, que en suelos pesados anda muy bien, que en suelos arcillosos, digamos incluso salinos, anda muy bien. Es lerdo para implantarse, es una especie que desde que uno la implanta hasta que realmente la ve, cuesta encontrarla, por lo menos en condiciones como las nuestras. El primer año normalmente aparecen unos pelitos y unas plantitas que uno lo primero que hace es desilusionarse porque no le pone muchas fichas a que eso tenga éxito, y después al segundo año tiene como un momento explosivo. Yo creo que si se da la influencia marítima, como en algunos otros lugares de la costa, donde la influencia marítima tiene un peso muy importante en lo que es la calidad forrajera y en la productividad forrajera, creo que tendría que andar muy bien. El agropiro en secano necesita normalmente, acá por lo menos funciona bien, con 250, 300 milímetros, de ahí para, obviamente con 400 mucho mejor todavía, pero ya si uno ubica lugares con 400 milímetros o más, está buscando en general otra calidad de forraje y no solamente la de la agropiro. Bueno, perfecto. Acá otra pregunta acerca de las variedades recomendadas de avena y cebada para la zona de Río Turbio con bajo riego, ¿no? Con riego. Sí, nosotros hemos probado la Alicia Inta y la Violeta Inta, que son para el caso de la cebada, de la avena y de la cebada. La verdad que son las dos que nos han dado muy buenos resultados. Realmente se han comportado con un crecimiento explosivo, de un arranque muy explosivo, con una altísima productividad en materia verde y en grano. Eso es lo que nosotros podemos decir de las dos especies estas, ¿no? Es decir, no hemos probado tampoco muchas otras variedades porque en general lo que no tratamos de hacer es utilizar las variedades que sabemos que funcionan, y además de eso no somos muy amigos muchas veces de los pequeños ensayos, y a veces por querer tener un resultado más rápido nos basamos más en las especies que sabemos que funcionan que por ahí en hacer algún ensayo de introducción. Por ahí utilizamos después para elegir alguna otra variedad en los ensayos que hacen otros profesionales que lo hacen en otra escala, y eso sí nos permite a nosotros después sacar datos, ¿no?
Bueno, perfecto. Acá preguntan acerca de la carga por hectárea con terneros de 150 kilos que se podría utilizar sobre cebada y agropiro. Mirá, nosotros, sobre la cebada, la última experiencia que tuvimos, en potreritos, digamos, hechos con alambrado eléctrico, de 3 hectáreas, eh, donde pusimos, si no me equivoco, algo así como 40, 30 y pico, 40 terneros durante 10 días, o 15, no, perdón, pusimos primero 30 terneros y después incorporamos 20 terneros más, y estuvieron durante aproximadamente 10 días ahí, y después rotaron al segundo potrero, también de 3 hectáreas, y nuevamente al otro de 3 hectáreas, y tuvieron ganancias de peso de 1,5 kilos. O sea, esa carga instantánea fue fuerte, muy fuerte, y la verdad que el resultado fue realmente extraordinario. Y en el agropiro en realidad es una especie que nos está dando más o menos unos 2.500 kilos de materia seca. El tema del agropiro es que como se utiliza en las grandes, por lo menos acá, donde se utiliza en las grandes extensiones, hay mucho más agropiro sembrado de lo que uno quisiera en realidad, porque en realidad si uno mira el agropiro, la cantidad de agropiro que se encaña es porque está subutilizado. Y muchas veces son campos que tienen 400, 300, 400 hectáreas, 150 hectáreas, que están utilizadas por vacas o por terneros, 350, 400 terneros, y aún así se encaña, con lo cual hay una subutilización del agropiro que es muy fuerte. El tema del agropiro nosotros mucho no lo trabajamos porque creemos que sirve y anda muy bien en lo que es el secano, pero hay que trabajarlo mucho. La carga animal que el agropiro necesita es muy fuerte para que no se encañe. Si no, el agropiro se encaña y rápidamente pierde calidad y perdemos todos los beneficios de la pastura. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, acá preguntan, Víctor, acerca de qué eficiencia de cosecha manejamos en las pasturas y cuánto representa el costo del alambrado o del cercado en el costo total de implantación. A ver, vamos a empezar por la segunda. El costo del alambrado, las pasturas que ustedes vieron en general son con alambrado eléctrico. Las pasturas que están hechas en campos donde ya hubo, digamos, alguna chacra vieja de la estancia, que yo, son alambrados que ya están hechos y totalmente se levantaron, sé que su costo no... pero yo creo que el tema fundamental, digamos, del costo es trabajar con el alambrado eléctrico. Nosotros, trabajar con el alambrado eléctrico para nosotros es sumamente eficiente. 2 hilos de alambrado eléctrico perimetral y un hilo de alambrado eléctrico interno perfectamente contiene la hacienda, en el caso de la vaca estoy hablando, perfectamente contiene la hacienda y el costo es bajísimo. Entonces, yo te diría que el costo del alambrado, en el caso del buen aprovechamiento de pastura, el costo prácticamente se diluye en las ganancias de peso que tiene el primer año la hacienda. Insisto, el alambrado eléctrico nos permite muchas cosas, entre ellas obviar el alambrado perimetral. Esto, incluso en campos donde uno pensaría que son grandes extensiones y donde uno va a plantar de repente un alambrado eléctrico, pensaría la hacienda de acá se dispara dentro de un rato, y sin embargo está perfectamente bien contenida, sobre todo una vez que se acostumbra ya está. Así que me parece que el costo no tiene un peso relevante. Y en el tema de la eficiencia de cosecha, nosotros normalmente lo que hacemos es dejar pastorear hasta no más de 5 centímetros de altura la pastura, con lo cual estamos hablando de una pastura que tiene entre 40 y 50 centímetros, estamos hablando casi del 90% de eficiencia de cosecha.
Bueno, acá nos preguntan, en la meseta norte de Santa Cruz con 90 o 100 milímetros por año de lluvia, ¿no? Si se necesita sí o sí de cursos de agua. Claramente, sí, sí, seguramente. No hay ninguna duda, sobre todo porque hay otro tema importante que es el tema suelos. Ustedes no se olviden que el estado de certificación de los campos de Santa Cruz obliga a que cuando uno vaya a buscar un lugar donde hacer una pastura, claramente tiene que buscar un lugar donde haya suelo. Si no hay suelo no se puede sembrar. Los pavimentos de erosión son muy importantes y eso hace que se limite mucho la superficie de sembrar. Claramente en esos lugares hay que recurrir a los cañadones, las vegas, a los lugares donde haya algún curso de agua para poder tener una producción. Estamos. Acá preguntan si cuando hacemos las pasturas consociadas, si utilizamos semillas inoculadas para aprovechar la fijación biológica de nitrógeno y si se realizan fertilizaciones. No usamos, en realidad usamos inoculadas porque en realidad vienen inoculadas. Las compramos, se compran inoculadas. Entonces ya se siembran así. Fertilizaciones al momento no. Nosotros hemos trabajado hasta ahora bien con los pastoreos, digamos, sin fertilización y sin pérdida de calidad de suelo ni calidad de forraje, con lo cual creo que recurrir a la fertilización, que hoy es realmente es muy cara, va a ser en el momento en que veamos que realmente empezamos a tener algún tipo de limitante que hoy no tenemos. Ok, bueno, acá preguntan, ¿cuál sería a tu criterio, la maquinaria más eficiente para el laboreo en la zona de Río Chico, en Gobernador Gregores? Mirá, en esos lugares yo no tengo ninguna duda que haciendo un laboreo tradicional con mucho cuidado, sin ninguna duda, si vamos a trabajar sobre la zona del Río Chico, sin ninguna duda es lo mejor. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de suelo en el que se va a trabajar, insisto. En la zona del Río Chico hay suelos digamos, por debajo de los primeros horizontes de suelo, hay suelos que son sumamente pesados, con lo cual hay que ver muy bien lo que se siembra, cómo se siembra y las profundidades. Hay que tener cuidado con eso. Pero yo creo que en condiciones normales, un laboreo tradicional, dejando el campo con cierta rugosidad, que nos permite incorporar digamos, especies de calidad, yo no tengo ninguna duda que se pueda hacer. Yo creo que hay un montón de ensayos, incluso hechos ahí en la zona de Gregores, hasta con cereales de invierno, como vimos anteriormente, que tienen resultados muy, muy interesantes. Muchas veces uno habla solamente de las pasturas perennes, pero la realidad es que meter los cereales de invierno dentro de un sistema productivo es una práctica sumamente interesante, muy beneficiosa y no requiere de gran cantidad de maquinaria. Un tractor, una rastra de doble acción con cajón sembrador o una sembradora simple con cajón sembrador nos puede permitir tener una excelente pastura. Ok, bueno, acá preguntan si en el caso de realizar una implantación de una pastura por primera vez, sería bueno comenzar con un anual y después incorporarla al final del ciclo, incorporarla al suelo, o se puede comenzar directamente con alguna especie rústica perenne. Es interesante. En realidad, digamos, lo que nos dirían la teoría es que sí, que efectivamente sería lo que uno podría aconsejar como la mejor práctica, hacer un verdeo, pastorearlo, darlo vuelta, incorporarlo, y al año siguiente hacer alguna siembra con pastura de mayor calidad. La realidad es que, las necesidades y las superficies que nosotros manejamos, las necesidades son muchas, las superficies son chicas, con lo cual no tenemos mucho tiempo ni mucho espacio para jugar. Entonces lo que hacemos es tratar de combinar las dos cosas, hacer una muy buena pastura con un muy buen verdeo, de manera que el muy buen verdeo nos permita garantizarnos una muy buena pastura el segundo año.
Bueno, acá preguntan en relación al panorama económico y teniendo en cuenta los factores costo-beneficio, ¿cómo ves el panorama a futuro? El panorama ganadero, mirá, yo creo que el potencial, a ver, nosotros tenemos un potencial muy grande en la provincia, este es un tema que si nos ponemos a hablar podemos estar 3 días porque encima es muy interesante. Este, pero, a ver, las alternativas que tenemos son muchas, el potencial es mucho. Eh, Hoy hay una demanda importante de carne de distintos países a los cuales incluso están yendo vacas de nuestra provincia, una buena cantidad de vacas de nuestra provincia. China tracciona en esto de una forma tremenda y está haciendo que la vaca se esté yendo directamente para China, va desde acá a Buenos Aires con valores realmente muy importantes y con beneficios muy interesantes para los productores. Eh, el caso de las categorías, de los otros tipos de categorías, yo creo que desde el punto de vista productivo estamos muy bien y estamos con, con mucha tecnología disponible, con muchas posibilidades de arrancar bien. Hay una limitante que es muy fuerte, que es eh, la de la comercialización. Tenemos una limitante muy fuerte en ese aspecto. Hoy prácticamente la carne se está pagando por el precio de Trelew menos el flete, y eso no es pagar calidad, sino es pagar flete. Entonces, me parece que esto requiere un trabajo mucho más intenso del gobierno y de los productores como para poder tomar decisiones y que además los productores se pongan las pilas para una vez garantizado, digamos, un sistema mucho más transparente, poder invertir en la producción. Bueno, acá preguntan, esto vos lo habías comentado, pero bueno, capaz que entraron tarde en la reunión. ¿En qué época recomendás para sembrar el agropiro y si se debe resembrar todos los años? No, el perenne se siembra normalmente entrada del invierno lo más posible cercano al invierno, porque de esa manera queda latente y aprovecha la humedad residual del invierno en la primavera como para poder arrancar. Bueno, acá preguntan acerca de los raigrases, qué raigrases hemos probado, si diploides o tetraploides, qué hay variedad y qué densidad de siembra por hectárea. Volvemos a lo mismo que hablábamos de las variedades anteriores. Nosotros los regrases que hemos utilizado son los regrases de mercado tetraploide, el Córdoba es quizá el caballito de batalla más importante, tiene un excelente comportamiento, tiene una productividad muy grande y tiene una capacidad de rebrote realmente muy, muy interesante. Y sí, se siembra con 6 a 8 kilos de semilla por hectárea en la mezcla y anda muy bien. Bueno, acá preguntan, que es la última pregunta que hay en el chat, si se probó Azospirillum para cebada y avena. No, 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 no hemos probado. Bueno, Julio, no tenemos más preguntas, muchas salutaciones, agradecimientos, eso tenemos todo en el chat, Ahí pero estaba preguntas hay Sergio más. Pena, que no sé si había levantado la mano, quería hacer una pregunta, no sé. Hola. Sí, Sí, Sergio. buenas noches, Julio y equipo. No, la verdad es que creo que ya la contestaste, era un poco la cuestión de esa que estaba mencionando el uso de los agropiros. Para mí siempre ha sido el agropiro un elemento más que interesante para esta zona por los bajos requerimientos que tiene, pero bueno, sí, claramente el tema del cuidado posterior es muy importante porque donde se te pasó, se te engañó, ya está, listo, fuiste. Y me aprovecho simplemente para felicitar al equipo de Calafate, muy buena ha sido la presentación, creo que hay eh, varios escritos en la misma sintonía, así que muy bien. Gracias a todos y los invitamos a darle continuidad a este tipo de charlas, recordándole a la audiencia, mañana tenemos una más, creo a esta hora más o menos, con el tema de evaluación de pastizales
a través de métodos de sensores remotos, así que entiendo que va a ser interesante, y la continuidad de la de ustedes, que ya la podés ir anunciando, Julio, para todos. Gracias. Y el próximo jueves va a ser la próxima charla de Rodrigo Fernández, el veterinario de la agencia, sobre manejo reproductivo de rodeo. Así que también invitamos a todos para que participen. Los esperamos aquí. Nos parece que esta herramienta realmente es muy interesante para que nos conozcan, para conocernos, para que sepan también lo que se hace por acá, ¿no? Así que bueno, les agradezco enormemente su participación y nada, quedamos entonces para el próximo jueves a todos los que quieran participar, con la misma dirección, con el mismo ID, esto es muy importante que se lo diga, el mismo ID que utilizaron hoy para entrar en esta charla es el mismo con el cual pueden entrar en los próximos 2 jueves de ciclo de charlas, tanto en la charla de Rodrigo de manejo reproductivo como en la de Javier de manejo de aguas, es el mismo link, o sea, el mismo ID con el que entraron en esta charla. Y por último, déjame agradecerle tanto a José López, que está ahí siempre al pie del cañón, colaborando con nosotros en todo lo que son las presentaciones y sacándonos de los pozos, que como desconocedores de esto caemos, y también el equipo de prensa y difusión de la Experimental por su colaboración en la difusión de esta charla. Así que, ¿Sabes cómo dice este muchas gracias a video? todos y que tengan muy buenas noches. ¿No? Gracias por todo, Julio. Un abrazo. Abrazo. Cierro nomás, Julio, entonces. Sí, cerramos.